Hola, ¿qué tal? Les invitamos a que se queden con nosotros durante este programa. Hoy vamos a recordar a aquellos cristianos que son perseguidos por su fe, algunos incluso hasta dar su vida. El testimonio de los mártires cristianos a lo largo de la historia siempre ha sido una fuente de inspiración para muchos creyentes. Su ánimo en la fe, pese al sufrimiento o la amenaza, recuerdan las palabras de San Pablo sobre la persecución en su carta a la comunidad de Roma. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ni muerte, ni vida, ni principado podrán separarnos del amor de Dios. En Irak, como recordó en su reciente visita el Papa Francisco, los cristianos han sufrido el asedio de lo que se llamó el Estado Islámico. Muchos cristianos huyeron, otros resistieron, algunos con el martirio. Su fuerza y su alegría, a pesar de todo, puede interpelar hoy a una Europa que en muchos aspectos ha renunciado a sus raíces. Nuestra fe, quizás algo acomodada, podrá asombrarse a través de los muchos testimonios que nos llegan gracias a trabajos audiovisuales como el que hoy vamos a conocer, o a los datos que se desprenden del último informe sobre libertad religiosa publicada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Asombro y silencio que nos ayudan a entender la profundidad de la Pascua, la alegría del encuentro con Cristo vivo, que da sentido a tantas personas como hoy veremos. Seguimos en Pascua. Hace unos días conocíamos el asesinato en Egipto de un cristiano copto ortodoxo por parte del llamado Estado Islámico, el último de una larga lista de mártires al norte del Sinaí que fue secuestrado el 8 de noviembre por un grupo de hombres armados. Su muerte ha generado dolor y consternación en la comunidad copta egipcia, cuyo patriarca, Tawadros II, difundió un comunicado de condena y pidió oraciones por ese hombre que había contribuido a la construcción del único lugar de culto cristiano del lugar, la iglesia de la Virgen de Nuestra Señora. La víctima es ya considerada para los ortodoxos del país un nuevo mártir, a unos días de la celebración de la Pascua Ortodoxa, el próximo 2 de mayo. Ataques a minorías de creyentes que no son una excepción. La libertad religiosa se puede ver amenazada de diferentes modos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado un informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Sus conclusiones son preocupantes. El informe sobre la libertad religiosa en el mundo tiene un significado especial para quienes sufren violencia. El artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos defiende que toda persona tiene derecho a manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Cada 2 años un informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recoge el trabajo de más de 30 expertos independientes que analizan cómo se ha respetado ese derecho en el mundo. Según el último informe, se viola este derecho en 62 países, un 32% del total. De ellos, en 36 hay discriminación y en 26 las personas sufren persecución. Es una persecución manifiesta que muchas veces incluso llega hasta el asesinato, el secuestro y el ataque personal con riesgo de la vida de las personas. El informe cuestiona también la valoración que desde los medios y los gobiernos se ha hecho sobre la libertad religiosa en los últimos años. Nada menos que en 30 países se han cometido asesinatos. Y aquí la gran pregunta que nos haremos los periodistas y el público en general es ¿de cuántos de ellos hemos tenido noticias? ¿De cuántos países sabemos que se cometen asesinatos a creyentes de cualquier religión debido a su fe? Y esta es una pregunta que creo que nos debemos hacer todos. Revelador es el estudio en países europeos donde se denuncia otro tipo de persecución. Cada vez tenemos que hablar más de lo que es una persecución políticamente correcta, en inglés el polite persecution, donde bajo la capa de libertad, de respetar los derechos fundamentales, de respetar el derecho de expresión de otros, se nos está atacando de forma muy notable sin respetar el derecho fundamental. Un modo de tiranía moderna, como suele decir el Papa Francisco, que trata de suprimir la libertad religiosa.
Datos preocupantes que nos recuerdan la importancia del derecho a la libertad religiosa, imprescindible para la prosperidad de toda la sociedad. Defiende la libertad religiosa. La fe que se pone a prueba en momentos difíciles. Hace aproximadamente un mes, el Papa hablaba del sufrimiento vivido por los cristianos iraquíes, cuyo testimonio puede ayudar a despertar nuestras conciencias, y una fe acomodada, ayudándonos a vivir así la Pascua. Algo sobre lo que hemos hablado con el siguiente protagonista, que ha trabajado en la producción de 2 documentales sobre los cristianos perseguidos en Irak y Siria. Me llamo Jaume Vivens, soy de Barcelona, tengo 28 años, aunque por culpa de la barba y de la cara castigada que tengo, pues parezco un poquito mayor. Joven, pero convencido de que a los cristianos nos quedan importantes batallas para defender la verdad en nuestra sociedad poscristiana. Verdades como la persecución vivida por los cristianos en zonas como Irak. En junio de 2014, el grupo terrorista Daesh proclama el califato desde Mosul, el sufrimiento vivido por los cristianos a quienes se les exigía la conversión y su escaso eco mediático movió a varios jóvenes inquietos a contar lo que allí estaba sucediendo. Me movieron 2 cosas. Una fue el escepticismo y la otra fue el cabreo. O sea, el escepticismo porque yo me acuerdo que hubo un momento en el que empecé a recibir noticias de cristianos en algunos lugares del mundo que estaban sufriendo persecución. Cari fratelli e sorelle, le notizie che giungono dall'Iraq sono purtroppo molto dolorose. Frente a nuestra fe acomodada, a unos 5.000 kilómetros, había cristianos que tuvieron que huir de sus casas por negarse a renunciar a su fe. Vivencias dramáticas, emotivas, pero llenas de paz. Nos fascinó la alegría con la que nos contaban el infierno que habían vivido, incluso entre bromas, y la paz con la que vivían, pues ese infierno que les tocó vivir, ¿no? Entonces eso es lo que más nos llamó la atención y salimos de ahí, pues contrariamente a lo que al principio habríamos pensado, muy contentos. La ampliación del califato y su violencia se extiende a importantes núcleos cristianos, viviéndose auténticos dramas que aún permanecen en la memoria de muchas familias. قالوا ماكو شيء ولا تخافون كل شيء ماكو يعني الوضع مسيطر عليه يعني القوة الأمنية اللي كانت موجودة بالمنطقة قالوا كل شيء ماكو والوضع تحت السيطرة. Le bombardement a commencé depuis le matin sur notre village Karakosh. Then the people they shout in the roads, go away from Karakosh because Daesh they are coming to enter to Karakosh. El 6 de agosto de 2014 cae Karakosh, que es la ciudad cristiana más grande de Irak. Esas familias que se quedan en Karakosh porque no huyen, o bien porque están enfermas, o bien porque piensan que Daesh no llegará, se equivocan o pues tienen la mala suerte, ¿no?, de que Daesh entra en Karakosh y Daesh les hace prisioneros en sus propias casas. Y durante 20 días se quedan secuestrados en sus casas, ¿no? Te cuentan muchas de esas personas que se quedaron allí, ¿no?, como cada día Daesh picaba sus puertas, ¿no? Si nos convertís os mataremos, si nos convertís os mataremos, si nos convertís os mataremos, y todos te dicen lo mismo, ¿no? Cada día les decíamos, ¿no?, nosotros somos fieles al Señor, nosotros no nos vamos a convertir. Convertirse y pagar el impuesto de ocupación, huir o morir, como muchos cristianos prefieren abandonar su hogar y dejarlo todo atrás. Alle 10 di sera ho deciso di incoraggiare la gente di uscire perché le notizie diventano più peggiori e non è facile certo di. Y cuando va a subir esa familia, ese padre, su mujer y la niña, uno de los que estaba ahí de Estado Islámico, de Daesh, ve a Cristina, que era una niña pequeña, la coge y se la arranca a su madre de los brazos y se la lleva. Esa madre llega a Erbil, cuenta la historia, pues la noticia empieza a correr como la pólvora, la gente empieza a rezar por Cristina. Cristina se convierte en un símbolo del sufrimiento vivido por las familias cristianas y en ella muchos depositan su propia esperanza. Y le preguntamos
si perdona a los desgraciados que han secuestrado a su hija, que ella no sabe dónde la tiene y que las únicas noticias que tiene es que está en Mosul con una familia musulmana como esclava sexual. Y Aida nos dice, literal, igual que Jesús en la cruz, digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, no se me ocurre forma humana de explicar eso, salvo un milagro, ¿no? El milagro de creer que Cristo está vivo. Junto al perdón, Aida y su familia mueven cielo y tierra para recuperar a su hija. 3 años más tarde, fruto de las oraciones y la providencia, recuperarán viva a Cristina. El éxodo de familias huyendo a Erbil, la ciudad más próxima, da lugar a numerosas vivencias de un viaje hacia la nada con la sola confianza en Dios. Una de esas familias les recibe para narrar su testimonio. Y al cabo de un tiempo llegamos 4 desgraciados de Europa, nos abre las puertas de su casa, ella que no tiene absolutamente de nada, nos invita a comer, nos agasajan como si fuésemos reyes, nos explican ese infierno y lo último que nos dicen es: nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Confianza y alegría interior la de estos cristianos que pueden ayudarnos a mirar de un modo nuevo nuestra propia vida. Testimonios que han sido recogidos en un documental, Guardianes de la Fe. Es el proyecto de un grupo de jóvenes españoles que en 2015, en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, mostraba la situación que viven los cristianos que han sufrido el genocidio por parte del terrorismo. Una película documental cuya proyección puede solicitarse a través de su página web y que está despertando importantes reflexiones entre los espectadores. Bueno, yo me he quedado sorprendido, admirado, abrumado, sobrecogido por la situación que viven nuestros hermanos cristianos en Irak y cómo, a pesar de esas dificultades que pasan, que son terribles y tremendas, pues sacan las fuerzas y al final se reponen y sobreponen gracias a la fe que tienen tan fuerte en Cristo que ya quisiéramos los demás, ¿no? O sea, es como examen de conciencia y como interpelación, creo tiene una potencia extraordinaria. Me hace replantearme muchas cosas. O sea, cuando lo veo digo, ante esto, claro, uno no puede seguir siendo igual, uno no puede seguir viviendo igual, ¿no? Impactante el testimonio de entereza y perdón. Francisco, en su viaje a Irak, reconoció el valor del martirio y de la fe entre los cristianos perseguidos, como una forma de afrontar el odio con la caridad. Vamos a ver ahora otro testimonio relacionado con un atentado yihadista ocurrido en Francia que busca construir puentes para no caer en el odio y en la venganza. Se llama Latifa y es de origen marroquí. Perdió a su hijo en un atentado fundamentalista en Francia. El asesino, Mohamed Merah, fue abatido por la policía. Por ello decidió ir a la localidad donde éste vivía para entender lo que pasó. Por la calle preguntó a unos jóvenes si conocían al asesino. Me acerqué a 2 de ellos y les pregunté dónde vivía el asesino de mi hijo. Me miraron y me preguntaron: «Pero señora, ¿usted no ve la tele? ¿No lee los periódicos? Mohamed Merah es un mártir, un héroe del Islam. Puso a Francia de rodillas». Yo les miré y les pregunté si sabían quién era yo. Les dije que era la mamá de Imad y que cómo podían decir que Mohamed era un mártir. En realidad era un asesino. Lo que ocurrió fue el principio de otra historia porque Latifa conmovió a los jóvenes. Me dijeron que sentían lo que yo estaba viviendo y que era una mujer valiente por ir hasta allí a buscar al asesino de su hijo. Uno dijo: «Mi mamá no haría eso. Cuando salgo de casa me dice que ojalá no regrese». Latifa dice que todo cambió desde ahí, vio cómo el odio crece en personas que se sienten abandonadas, por eso fundó una organización llamada Imad para apoyar a jóvenes de barrios como ese. Su labor le valió el premio Zayeb, fruto de la Alianza por la Fraternidad que firmaron el Papa y el gran imán Al-Azhar. Estaba muy emocionada, muy contenta. Es un premio que me ayudará a trabajar más por los jóvenes. Fue un orgullo y espero algún día poder ver al Papa Francisco. Es un hombre que admiro y un hombre que abre caminos de paz. Es extraordinario. Que Dios lo proteja.
El premio Zayed se entrega a todos aquellos que construyen puentes entre personas de distintas religiones. Esto es justo lo que está haciendo Latifa, ayudando a muchos jóvenes de barrios marginales de Francia para que no caigan en la trampa del odio. En la lucha por los derechos de toda persona hay asociaciones que acercan a los ciudadanos algunos de los principales problemas sociales que vive el mundo. Los responsables de Encuentro y Solidaridad nos cuentan cómo realizan su trabajo para dar mayor visibilidad a estos derechos. Como movimiento de la Iglesia Católica, buscan despertar la implicación de la sociedad para reconocer y afrontar muchos de los dramas que hoy siguen dañando al ser humano. Nos sentimos interpelados por la llamada del Papa Francisco a promover eso, la cultura del encuentro y de la solidaridad, a promover en la sociedad pues, estilos de vida solidarios, que seamos conscientes de los problemas que hay en nuestra sociedad, no solo a nivel personal, sino también a nivel ambiental y a nivel institucional. Muchos ancianos solos, una cultura individualista e insolidaria, muchos atentados a la vida humana. Implicación desde la fe en medio de las circunstancias de la vida, como decía Juan Pablo II, un modo de trasladar a la sociedad la vivencia interior que inspira a quienes forman parte de esta asociación. Es una asociación que somos pequeños grupos en toda España, pero que no tenemos liberados para esta tarea, sino que intentamos pues unir lo que decía Juan Pablo II, unir fe y vida, ¿no? Es decir, que también en nuestro trabajo, en nuestra familia, pues intentemos concienciar sobre estos dramas y ya te digo, las campañas así más específicas pues las tenemos que hacer fuera del trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren 18.000 niños por culpa de la pobreza. Asociaciones como Encuentro y Solidaridad tratan de concienciar y paliar con sus proyectos los efectos de este problema social. Tenemos distintos ámbitos, tenemos un aula de verano donde nos planteamos todas estas cuestiones en cursos, digamos, sociopolíticos, también a nivel de religiosidad, de ejercicios espirituales, de jornadas de espiritualidad. Tenemos también la edición de materiales que intentan concienciar sobre estos temas. Fundamental para los chicos que se vayan planteando desde pequeños que son privilegiados en un mundo donde mueren 50.000 niños de hambre, por ejemplo, o hay 400 millones de niños esclavos, pues que ellos tengan también ese conocimiento o esa valoración de que somos privilegiados, ¿no? Concienciar a jóvenes y mayores sobre asuntos como la situación que sufren muchos inmigrantes que huyen de su tierra por el hambre o la guerra y buscan desesperados un lugar de acogida. Se necesita un gran esfuerzo en este camino. A veces uno se puede jugar la vida o la fama en regímenes dictatoriales o incluso en democracias por defender derechos fundamentales. Aún así, son voces necesarias. El Papa Francisco pide rezar por aquellos que defienden estos derechos fundamentales en cualquier parte de la tierra. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Una misión de todos, también de los medios de comunicación. La defensa de los derechos humanos, impulsados desde dentro, desde el encuentro personal con Cristo,
que da la fuerza y sentido para dar fruto en este mundo. Oímos al obispo y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. En la palabra de Dios de esta semana, Jesucristo se detiene en una figura. Vemos que en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, siempre utilizan diversas figuras que son del lenguaje ordinario, de la vida ordinaria. Sobre todo, Jesús lo utiliza para llevarnos a un pensamiento más hondo, más profundo, y en definitiva, el resultado es positivo. Vemos cómo en la semana pasada nos hablaba del pastor, de un buen pastor, y en esta semana Jesús nos dice que Él es la vid verdadera. No la viña, sino la vid. Él es la vid verdadera y nos dice que nosotros somos los sarmientos. La figura de la vid y de los sarmientos es perfectamente conocida, de tal forma que a donde quiere llegar el Señor, esta imagen es positiva. Nosotros somos los sarmientos, pero damos fruto si estamos unidos a la vid. Si no estamos unidos a la vid, morimos. Esta es la imagen que el Señor nos presenta. ¿De qué está hablando el Señor? Pues de comunión, de unidad, de pertenencia y sobre todo de vida, y de una vida que solo la da el Señor. Es importante que nosotros aprendamos estas cosas, pero que nos dejemos llevar del Señor. Porque Jesús, ante esta invitación que nos hace a estar unidos a Él, debemos responder con generosidad. Y una de las cosas que nos pide el Señor es precisamente esto, que permanezcamos en ese amor. Claro que cualquiera de nosotros puede pensar, venga, vale, de acuerdo, estoy dispuesto a ello, pero tienes que contar con tu debilidad, con tu realidad y ser capaz de mantener tu palabra. En el pueblo de Israel intentó en muchas ocasiones esta invitación determinante del Señor, pero era un pueblo nómada, estaba de un lado para otro por las circunstancias de la vida y porque no supieron ser fieles. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente nosotros no sabemos permanecer en el amor? ¿Realmente nuestra vida es tan nómada que unas veces le decimos al Señor que sí, que cuente con nosotros, que queremos estar junto a Él, y otras veces desaparecemos? ¿Nos parecemos en todo, en este sentido, a este pueblo que unas veces promete fidelidades y otras veces traiciona a Dios? Esta es la cuestión. Pues en el Evangelio de hoy está la solución. Jesucristo nos dice que para saber permanecer hay que fiarte de Dios. Hay que fiarse de Él, dar un paso adelante. Y el problema que puedes tener es pensar que eres tú el que tiene la solución y que de ti depende el permanecer y que la fuerza viene de ti, y estás equivocado, porque la fuerza viene de Dios. Tú eres débil y frágil, como yo, como cualquiera de nosotros. Nos reconocemos frágiles y débiles, pero ¿quién es el que sostiene esta fuerza grande para poder vivir en la fidelidad que se nos pide? Es Jesús. Y basta con imitarle, basta con dejarnos llevar. Por eso he recogido un texto de las cartas de San Pablo que nos dice precisamente: caminemos en la fe y no en las fábulas y no en la visión, pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Esto es determinante. No es tanto mis intereses, mis problemas, mis historias, mi cuerpo, mi bien, mis aficiones, etcétera, lo que importa. Lo que importa es decidir estar aferrados al Señor. Pues es una ocasión grande y lo podemos vivir con una vida de oración, estando cerca de Dios, planteándote también cómo ofrecerle a Dios prácticamente lo que eres y lo que tienes, y dejarte llevar por la bondad y la misericordia del Señor. Que tengan un feliz domingo.
estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social y espiritual para ayudar a quien más lo necesita. Hoy más que nunca, la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor. La labor de la Iglesia que quiere ayudar social y espiritualmente. Y para ser más transparentes, la Diócesis de Cartagena cuenta con una oficina llamada de Transparencia y Rendición de Cuentas, muy importante para transmitir confianza. Vamos a conocerla. En diciembre del año 2019 se constituyó la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Diócesis de Cartagena. Ya ha pasado más de un año y durante este tiempo la oficina diocesana ha trabajado para cumplir con los estándares en materia de transparencia a los que la Iglesia y el resto de entidades están obligadas por la normativa europea, nacional y regional. Pues para poder ofrecer a la feligresía una información adecuada acerca de dónde se destinan los fondos que recibimos, tanto del Estado, por un lado, como por otro lado de los donativos de la feligresía. Un año que a pesar de la pandemia ha dado para mucho. Desde su creación trabajan en dos líneas. Una de ellas es la formación y concienciación de los sacerdotes. Sobre todo en materia de adaptación de legislación, de publicación pues de determinadas normas que teníamos, pero que no se habían dado a la luz, no se habían dado a conocer. Empezar a concienciar también a los sacerdotes a nivel de parroquia, pues acerca de todos estos tres materias en las que estamos intentando profundizar. Por un lado, el cumplimiento normativo, por otro lado, la transparencia y por otro lado, la protección de datos. Por imperativo del derecho canónico, las parroquias han de rendir cuentas al obispo, al igual que las entidades menores. En el tema de la rendición de cuentas, un trabajo de inicio de concienciación a las entidades menores, que bueno, pues son las fundaciones, son las asociaciones, son las hermandades, las cofradías. Han llevado a cabo un muestreo aleatorio de las entidades menores que conforman la organización de la diócesis y los resultados han sido positivos, no se ha encontrado nada irregular. Pues está empezando a calar en todas esas entidades menores, como estamos diciendo, en todos los sacerdotes, porque es una materia nueva, desconocida. Todo ello con la finalidad de que la Diócesis de Cartagena sea mucho más que transparente, pues esto significaría que cumple con éxito todos los indicadores. La Iglesia no es una empresa al uso, aunque debe usar sus mejores recursos y sistemas de control. Sus objetivos están al servicio de la misión de la Iglesia, que no es otra que la de llevar al encuentro y la amistad con Cristo, como decía Santa Teresa. Sobre ella, Teresa de Jesús, se han cumplido 50 años de su proclamación como doctora de la Iglesia. La ciudad de Ávila recuerda que se han cumplido 50 años del momento en que Santa Teresa de Jesús fue proclamada doctora de la Iglesia. Lo ha hecho con un congreso presencial y online. Para clausurarlo, el Papa ha enviado un cariñoso mensaje. De Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Francisco propone recordar la actitud de Santa Teresa, pues su tiempo coincidió con un cambio de época como el actual. La gran tentación es ceder a la desilusión, a la resignación, al funesto e infundado presagio de que todo va a salir mal. Ese pesimismo infecundo, ese pesimismo de personas incapaces de dar vida. En cambio, la oración nos abre, nos permite gustar que Dios es grande, que está más allá del horizonte, que Dios es bueno, que nos ama y que la historia no se le ha escapado de sus manos. El Papa recuerda que la audacia, la creatividad y la excelencia de Santa Teresa como reformadora eran fruto de su amistad con el Señor. En diciembre viajó a Roma el obispo de Ávila con una delegación de la ciudad para invitar a Francisco a viajar a España en 2022 por el 4º centenario de la canonización de Santa Teresa. Francisco no respondió, pero por este mensaje muestra su gran aprecio por la santa. Solo Dios basta. La oración para bucear en la búsqueda y la confianza en Dios. Hemos llegado al final de este programa. Queremos unirnos desde aquí a la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que busca suscitar en todos los jóvenes la pregunta por la vocación, apoyándose en la fuerza del resucitado
que como hemos visto a tantos cristianos anima y da esperanza. Nos despedimos hoy con este tema de Hakuna, ¿para quién soy yo? Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes